Saludos estudiantes de la Cátedra de Manejo Post Cosecha de Productos Agrícolas. En esta ocasión desarrollaremos la tutoría teórica número 1, correspondiente a la unidad número 1, que tiene que ver con la fisiología post cosecha de frutas y hortalizas. Como objetivo principal tenemos conocer la importancia del proceso de respiración y transpiración en el manejo post cosecha de estas frutas. También conocer el proceso de biosíntesis de etileno y cómo éste se genera al interior de la fruta. Recordemos que todo fruto está constituido por varias sustancias de reserva. Dentro de ese, en mayor parte, es el agua, estructuras de carbono organizadas en cadenas largas como las azúcares y algunos ácidos orgánicos. Por lo tanto, el consumo de estas se vuelve muy importante para la salud. Incluso algunas instituciones, como la Unión Mundial para la Salud, consideran que consumir de 4 a 5 porciones de estas frutas u hortalizas sería lo recomendable. Actualmente, en condiciones de alimentación nuestras propias de El Salvador, quizás consumimos muy poco con relación a otros países, pero esto quizás es un poco la parte cultural. Lo que sí se quiere dejar claro es que cada fruto tiene, de alguna manera, algunas sustancias que lo diferencian. Por lo tanto, su almacenamiento, su fisiología, su comportamiento durante la cosecha sería distinto. En este cuadro podemos observar la cantidad de componentes. Si se hiciera un análisis bromatológico, pues observamos que aguacate tiene una gran cantidad de energía, igual la gran cantidad de agua, fibra, pero grasa, con respecto a los demás que aparecen, quizás es el que más contiene grasa. Por otro lado, un plátano, observen que en energía es un poco menos, agua anda similar, pero en hidratos de carbono, o sea, almidón, tiene una gran cantidad. Por el contrario, la grasa son muy poco y la proteína es bien baja. En este podemos observar cómo las distintas frutas pueden variar, ¿verdad?, de su contenido, de componentes que puede tener esta. Y por lo tanto, cada una tiene una forma de cómo se va a comportar fisiológicamente. De igual manera hay que recordar que la fruta y las hortalizas están vivas. Y también que tienen un gran contenido de agua. De alguna manera se puede decir que el contenido de agua de frutas y hortalizas tiene que andar arriba del 80%. Se habla de rangos, no se habla de un número específico. Eh, Se considera que por debajo de 80% eh, dentro del interior de las frutas y hortalizas, pues ya hay una pérdida y afecta principalmente su apariencia. Si observamos en este caso una pera, que mientras por condiciones ambientales va perdiendo agua, y lo primero que se empieza a observar son pequeñas eh, grietas o el tejido arrugado, ¿verdad? Eso es una señal muy característico de pérdida de agua. Generalmente esa agua que sale del fruto no puede ser reincorporada, como cuando ella está todavía pegada a la planta. Por lo tanto, tenemos que manejar este factor porque de eso depende la apariencia directa de las frutas y hortalizas. Hay que recordar también que las frutas no son totalmente
impermeable, ¿verdad? Si observamos en la imagen 1, podemos ver que cuando nosotros inyectamos aire a una pera, pues este aire sale por los poros, ¿verdad? O los microporos que pueden haber en lo que es la cáscara de este fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un intercambio de gases, tanto fuera de la atmósfera, donde se encuentra almacenado, y el interior de esta. Entonces, tenemos que saber que hay un intercambio de gases desde afuera como de adentro hacia afuera. En el caso particular de las manzanas, lo traemos a ejemplo, ya que estos eh, tienden a oxidarse muy rápidamente por la gran cantidad de sustancias fenólicas que tiene, ¿verdad? Al igual el aguacate. Por lo tanto, las condiciones de almacenamiento tienen que ser las idóneas. Hay que tener claro que de alguna manera, en un punto óptimo de estar cosechando nuestras frutas y hortalizas, dependen mucho de las condiciones metabólicas de esta. Habríamos que recordar que esa separación que hacemos de la planta es un estrés tan grande que prácticamente se inicia un aceleramiento del metabolismo de la fruta cuando ésta es cortada, ya que el agua, las reservas o las sustancias de reserva ya no son suministradas por la planta, por lo tanto el fruto debe de sobrevivir con sus propias reservas. Hay en algunas frutas, podemos observar también que la planta es tan sabia, llamémoslo así, que cuando el fruto ya está listo, pues ella tiene que dejarlo ir, ¿verdad? Por su propia cuenta, porque así segura su progenie para poder tener nuevas plantas. En ese sentido, eh, podemos observar en mango, incluso en naranja, en algunos cítricos también, que se genera una zona de abscisión, exactamente en el pedúnculo. Esta zona de abscisión se da por un desprendimiento de células, ¿verdad? Todo esto gobernado prácticamente por hormonas, especialmente el etileno, que es una hormona que tiene que ver no solo con la maduración, sino también con aspectos fisiológicos como la senescencia de algunas partes de la planta. En algunos casos, esta zona de abscisión también puede ser utilizada como un indicador de cosecha para estos frutos, ya que a veces en algunas variedades, como los mangos, no lo podemos determinar por color, como en el caso del mango panadé, que uno puede pensar que está maduro, pero realmente le hace falta. En este caso, en esta lámina queremos representar, digamos, los mecanismos que pueden tener las células dentro de una fruta o hortaliza, ¿verdad? Mucho de la fisiología se da exactamente en el interior de estas. Por lo tanto, habríamos que diferenciar ciertas cosas. Una célula normalmente tiene una gran cantidad de organelos y dentro de estos hay unos que son los que tienen que estar relacionados con la respiración de esta, ya que esta respiración no es igual como nosotros lo hacemos. Nosotros solo es un intercambio gaseoso, pero del cual solo obtenemos oxígeno para meterlo a corriente sanguínea. En el caso de las frutas, no. Particularmente, el oxígeno se vuelve un reaccionante, se vuelve como un acelerador de una reacción que finalmente generamos energía, generamos sustancias de ATP para la
es supervivencia de las demás células. En ese sentido, quizás está el principio del almacenamiento en base a la respiración, ya que esto necesita sustancias de reserva propias del fruto, más el oxígeno que está en la atmósfera, nos daría como resultado o un producto CO2, agua metabólica y una gran cantidad de calor. Esta cantidad de calor puede decirse que casi 45% del producto de esta reacción se pierde en forma de calor. Por lo tanto, es tan grande que la fruta no lo logra asimilar y lo tiene que liberar hacia el exterior. Es por ello que las frutas, cuando están amontonadas, tienden a elevar su temperatura, producto de, de este proceso metabólico. Recordemos que estos dos procesos, tanto la respiración como la transpiración, tienen sus diferencias. La respiración está orientado a procesos metabólicos. Por el contrario, la transpiración o la pérdida de agua está enfocado a un proceso físico. Eso hay que recordarlo. En términos generales, hablamos de una respiración aeróbica o en presencia de oxígeno. El aire, que está rico en oxígeno, de nuestra atmósfera, que ronda los 21%, estando en contacto con los nutrientes que son oxidados, nos da como resultado CO2, agua y energía. Esto en términos generales es lo que de alguna manera todos los frutos y hortalizas lo hacen para poder mantenerse durante esté almacenado. Siguiendo con la parte de la respiración anaeróbica, generalmente una molécula de azúcar necesita prácticamente 6 moléculas de oxígeno y como resultado nos da 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua y una gran cantidad de energía. Todo esto, esta reacción se da dentro de lo que es las mitocondrias en las células. Normalmente todos estos procesos son gobernados por enzimas. Por el contrario, si no existiese aire, siempre se diera una respiración, pero con ciertas variaciones, ¿verdad? Normalmente las azúcares dentro de los frutos, si al no tener presencia de oxígeno, siempre se va a generar esta reacción, pero tendremos como resultado ciertos procesos o fitoquímicos que no son los deseados. En el caso particular tenemos acetaldehídos como el etanol, que generalmente tiene que ver con procesos de fermentación. Entonces, cuando no hay oxígeno, caemos a una respiración menos eficiente y por lo tanto entramos a un proceso que es de producción de alcohol y que son los que generan olores a fermentado dentro de la fruta. La respiración la podemos de alguna manera calcular. Entonces generalmente es una tasa de respiración. O sea, prácticamente estamos viendo o podemos determinarla a través de la producción de CO2. Como dentro de esta reacción se genera como producto CO2 principalmente, este CO2 puede ser medido, esta producción. Generalmente está en base a los kilogramos de fruta que tengamos por el tiempo que se esté almacenando. Y también está influenciado por lo que es la temperatura donde esté almacenada. Además, podemos observar
podemos definir dos comportamientos en esta ecuación general de la respiración. Si nosotros disminuimos el oxígeno alrededor de este fruto que tiene esta cantidad de azúcar, voy a entorpecer esta reacción. Si yo disminuyo de estar de 21% oxígeno, que es una atmósfera normal, bajarla a 10, tiene un efecto significativo en esta reacción, o sea que disminuye. Y por el contrario, también puedo incomodar esta reacción si yo incremento este producto. El CO2, que normalmente en la atmósfera es de 0.03%, si yo lo incremento a un 5%, voy a incomodar de igual manera a esta reacción. Entonces, este es el principio de cómo nosotros podemos disminuir el proceso de respiración en el interior de la fruta. Como les decía anteriormente, el metabolismo va a estar influenciado directamente por la temperatura a que se esté exponiendo. Podemos observar aquí que una misma fruta, pero colocada en distintas temperaturas, nos va a dar resultado en la tasa de respiración distinta. Por ejemplo, cuando el fruto está a mayor temperatura, vemos un incremento en la tasa respiratoria con respecto cuando vamos disminuyendo. Por ejemplo, en este caso estamos a 20 grados centígrados, en comparación a 7.5 existe una diferencia muy notable. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura está influenciando el metabolismo de las frutas y especialmente la tasa de respiración. Y si nosotros disminuimos eso, quiere decir que nuestra vida útil se va ampliando. Todo ese calor que hablábamos ya teóricamente es calculado, prácticamente se está generando entre 643 kilocalorías. Es una gran cantidad de calor. Ese calor es conocido como calor de respiración, que de alguna manera es lo que también conocemos como calor de campo. Recordemos que la fruta, al ser cosechada, puede estar expuesta al sol. Ese calor acumulado más lo que es producido por las mismas reacciones metabólicas, en este caso la respiración, puede generar una gran cantidad de calor. Ese calor tiene que ser removido. Por lo tanto, tendremos que generar condiciones para quitar o remover este calor. Algunos investigadores, como Keiler, de la universidad, algunas universidades que se han estado de alguna manera investigando acerca del metabolismo de las frutas y hortalizas para su almacenamiento en la Universidad de Davis, California, de alguna manera clasifica según su comportamiento respiratorio en productos de baja respiración, moderada respiración y alta. Obsérvense que la mayoría de frutos como los cítricos están como bajas tasas de respiración, por lo tanto ellos tienen una larga vida en anaquel. Pero en el caso particular, un mango, un tomate, un plátano, quedan en una categoría de moderado. Y aquellos, como el aguacate, que tienen una alta tasa de respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor tasa de respiración van a tener menor vida. En el caso particular de un aguacate, respira demasiado. Por lo tanto, su manejo tiene que ser más al centavo o más específico. Dependiendo de lo anterior, de lo que hablábamos, del comportamiento fisiológico, específicamente la respiración, podemos tener dos tendencias respiratorias. Una tendencia, en este caso en el gráfico, una tendencia respiratoria de frutos climatéricos
y esta otra tendencia de la línea continua de un fruto no climatérico. Esas dos clasificaciones están dadas por el comportamiento respiratorio. Recordemos, normalmente dentro de las etapas de desarrollo de los frutas y hortalizas se inicia con una floración, llegamos a una madurez fisiológica, el fruto continúa madurando en sus condiciones óptimas para consumo y finalmente tenemos un fruto sobremaduro. Eso es en términos que nosotros lo vemos como un mango, como un arrayán o cualquier otro fruto que podemos tener a la mano. Pero observemos que de la floración hasta la fisiología o la madurez fisiológica podremos encontrar ciertas condiciones. Entonces hablamos de una división celular, un ingresamiento celular y llegamos a un punto que inicia lo que es el proceso de maduración. Finalmente, después de la maduración, llegamos a un punto donde el fruto ya no es aceptado y tenemos finalmente una senescencia o muerte celular. Entonces, observemos la tendencia de los frutos climatéricos en relación a la intensidad respiratoria. Observen que en las primeras etapas de división celular, de engrosamiento celular, existe una gran producción o una gran intensidad respiratoria. A medida del fruto va creciendo, esa intensidad respiratoria va disminuyendo y llega a un punto de inflexión exactamente donde inicia la maduración y que también se considera una madurez fisiológica. En este punto existe un incremento nuevamente. Este incremento está dado por prácticamente en el momento de maduración. Pasado ese momento, pues decae nuevamente y eso ya entra en un proceso de senescencia. Este incremento está dado o gobernado generalmente por el etileno. Este pico climatérico o climaterio, que generalmente se le conoce, es donde desarrolla todas las características de color, sabor, característicos de las frutas climatéricas. Esto coincide también que es el punto donde nosotros tenemos que estar muy pendientes para su almacenamiento. En el caso particular de los frutos no climatéricos, estos inician de igual manera con una intensidad respiratoria alta, pero va disminuyendo en el tiempo. Pero se ve que estas continúan disminuyendo hasta llegar a la senescencia y no generan ese incremento sustancial como lo hacen los frutos climatéricos. Esto es importante reconocerlo porque de eso depende el manejo que se le va a dar durante el almacenamiento y de igual manera los puntos óptimos de cosecha. Por lo tanto, un fruto no climatérico no lo puedo cortar en cualquier momento. Va a depender de el estado de desarrollo principalmente o de las condiciones de mercado que me lo están solicitando. Porque si yo lo corto en estados de engrosamiento celular, no va a tener la capacidad de poder llegar a sus características que son requeridas por el mercado en cuanto a color, en cuanto a dulzura, en cuanto a condiciones de apariencia. Por lo tanto, esta clasificación existe en el mundo del manejo post cosecha. Así ya teniendo un listado, podemos observar que
Las frutas climatéricas que se consideran de esa manera son el aguacate, las anonas, mango, melón, papaya, plátano, maracuyá. Y las no climatéricas, hablamos del limón, ahí entran todos los cítricos, la piña, la uva, toronja, sandía. Una característica bien particular de todas ellas es que si nosotros no las cortamos en un estado de desarrollo que tenga ya las condiciones requeridas del mercado, estas no van a tener una condición óptima para consumo. En este gráfico podemos de alguna manera observar que cuando nosotros almacenamos plátanos por un tiempo determinado, en este caso estamos hablando que el tiempo determinado es de 16, y observamos la producción de CO2, que es la respiración, versus la producción de etileno, observamos que normalmente este fruto, cuando está en un estado 4, inicia ya un cambio de color ya bastante notable. Esto coincide exactamente, si vemos la línea punteada de color verde, que es la producción de CO2, o sea, la respiración, lleva un comportamiento climatérico, es decir, empieza a incrementarse y esta después disminuye. Pero a la vez vean que la producción de etileno también va de alguna manera buscando esa misma tendencia. Por lo tanto, si esta producción de etileno se incrementa, inicia todos los procesos de cambio de color, cambios de sabor, cambios de azúcares, que coinciden con el mismo comportamiento de lo que es la respiración. Por lo tanto, se puede decir que el etileno es un acelerador del metabolismo de la respiración. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de frutos climatéricos, tendríamos que decir que tiene también la capacidad de generar etileno para poder tener las características propias de la fruta. De esa manera podemos tener una relación de respiración y vida útil. A mayor respiración vamos a tener menor vida útil. Y por viceversa, si tenemos menor respiración, mayor vida útil. Así podemos clasificar las frutas y hortalizas respecto a ese comportamiento metabólico, siendo aquellas, por ejemplo, el maíz o elote, estados inmaduros, tienen una mayor respiración con respecto a nueces, ¿verdad? O fruta o semilla. En el caso particular, nosotros las de mayor importancia se consideran de baja a moderadamente alta, ¿verdad? Dentro de las frutas que nosotros tenemos más de consumo y por lo cual tenemos que tener más prioridad en el almacenamiento, ¿verdad? Todas las hortalizas de consumo como ajo, zanahoria, cebolla, tomate, están dentro de este rango. Por lo tanto, nuestras condiciones de almacenamiento tienen que ser las idóneas. Observemos que cuando comparamos algunos hortalizas con respecto también a algunas frutas, depende mucho la temperatura en que nosotros las estamos almacenando. Porque de eso depende qué tan acelerado está su metabolismo. Observemos el aguacate cuando lo tenemos a 5 grados centígrados en comparación con 25 grados centígrados. Prácticamente hay un incremento no exponencial, prácticamente es alto, estamos hablando más de un 100% o un 200% en incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura tiene un efecto directo en la respiración. Eso ya lo veníamos diciendo, pero en este caso ya está calculado. Y dependiendo de eso podemos de alguna manera prever la vida útil que pueda tener. En el caso particular del aguacate puede estar llegando a ser almacenado a esa temperatura de 5 grados centígrados de 2 a 4 semanas.
Algunos factores que pueden disminuir esta respiración tienen que ver mucho con la especie o variedad que nosotros estemos eh, de alguna manera estableciendo, ¿verdad? También va a depender de la parte u órgano de la planta, o sea, la respiración de los frutos y hortalizas va a depender mucho de donde la estemos obteniendo. Recuerden que los meristemos de crecimiento, en el caso de las frutas, no hay ningún problema, pero en el caso de las hortalizas nosotros utilizamos prácticamente hojas o primordios o flores en alguna situación. Por lo tanto, esas partes que están en desarrollo, como lo mirábamos en la gráfica, hay un gran incremento de esta respiración. Por si ellos ya están respirando bastante. Va a depender del estado de madurez en el momento de la cosecha también, ¿verdad? Ya que de eso va a depender cómo se va a comportar. Eh, Va a depender también de daños mecánicos, ya que esto tenderían a aumentar los mecanismos respiratorios. También la temperatura, observamos también que dependiendo de ella hay un efecto directo. La composición de la atmósfera alrededor del producto e, y también la sanidad e integridad del producto. Entonces que vean que para poder de alguna manera mantener ese metabolismo lo más letardado posible, lo más lento posible, tenemos que ver todas estas, eh, de alguna manera, estos factores que nos vuelve importante para poder tener un almacenamiento adecuado. Hablábamos de turgencia. Cuando nosotros tocamos un tomate, pues necesitamos que tenga esa resistencia, ¿verdad? Esa turgencia que me da no solo la resistencia a la pared celular, sino también el contenido de agua que está dentro de él. Se considera que la mayoría de frutas y hortalizas pues andan en un rango entre un 85 a 90% de agua. Toda esa agua no está directamente dentro de la célula, sino que también está fuera de esta, que es considerada un agua no ligada, ¿verdad? Entonces, esa agua tiene capacidad de poderse mover desde adentro hacia afuera de la fruta. ¿Cuál es el problema de perder agua? Es que perdemos peso, perdemos integridad. Por lo tanto, el manejo de esta pérdida es importante. Normalmente, cuando nosotros tenemos una pérdida de agua mayor a un 5%, si lo vemos en términos de peso, también, pues prácticamente el producto es flácido, blando, marchito, por lo tanto no es comercializado. Y si nosotros perdemos peso de esa agua, perdemos también peso para poder comercializarlo. Finalmente se traduce en una pérdida económica. La transpiración es un fenómeno físico, como hablábamos anteriormente. Por lo tanto, depende de las condiciones del aire, de la temperatura del aire. Se considera que dentro de una fruta el aire interno está saturado. Se considera que está en un 100%. Si hablamos en términos de humedad relativa, diríamos que la humedad relativa interior de los espacios intercelulares de un mango, de una manzana o de una uva, está cercano a un 100%. Con respecto a las condiciones de aire fuera de este, que generalmente anda menor a un 80%. Entonces recuerden, el agua se va a mover de mayor a menor presión. Si está a 100% y las condiciones donde está almacenado están a 70, va a emigrar esa agua hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de tener un equilibrio de la humedad, tanto la externa como la interna de la fruta. O lo que en términos post cosecha deberíamos de hacer es llegar a lo más cercano posible a la que está en el interior de la fruta. Entonces vean qué importante es la parte de, de conocer cómo se generan estos procesos.
la parte de la respiración que hablábamos, que es una cuestión metabólica, con respecto a lo que es una pérdida de agua o transpiración, que es un proceso físico, netamente físico. Después de alguna manera, repasar estas temáticas que están dentro de lo revisado en la semana, eh, dejaría por este momento la tutoría hasta este punto. Saludos y seguimos en el proceso de formación de los futuros ingenieros agroindustriales. Hasta pronto.